fue lo último que escucharon? ¿Lograron escuchar todo lo que había comentado respecto a organización del sistema motor? Para saber si es necesario que retome por allá. Ok. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, sí. Lo último que yo escuché fue el tema de que el origen del tracto corticoespinal no es únicamente de la corteza motora primaria, sino de sus contribuciones y bueno, lo importante de la corteza premotora y la motora suplementaria, etcétera. Eso fue lo último que yo escuché. Ok, sí, y la parte de la corteza somatosensorial también, porque a pesar de que es como contraintuitivo de que sí, la corteza somatosensorial también interviene en la función motora, pero lo hace de forma indirecta, porque ayuda a contribuir al modelo interno del cuerpo que tiene el cerebro para poder ejercer su acción de forma precisa y tener consideración de dónde está el cuerpo con respecto al entorno. Bueno, de aquí lo que me interesa repasar con ustedes más que nada es, bueno, considerar tanto la parte de cómo funcionan los sistemas de retroalimentación con respecto a la médula espinal y las influencias supramedulares o subespinales, recordar los distintos propioceptores porque cada uno va a tener una función distinta. El uso muscular tiene una función que permite sensar cómo está el estado del músculo, ya sea estirado, contraído, relajado o incluso rígido. Y justamente dependiendo de cómo se encuentre el músculo y cómo se encuentre la extremidad y el tronco con respecto al espacio, permiten al cerebro deducir si está en un estado que requiere alguna respuesta motora específica o no. Entonces, de aquí nuevamente ver la parte de cómo son las fibras sensoriales 1A, que son las fibras de gran calibre, y las fibras sensoriales 2. Recordemos que de acuerdo a el tipo de fibra sensorial puede ser 1, 2, 3 o 4 en números romanos si son sensoriales. Y si son motoras es que podemos considerarlas a alfa, beta, delta, gamma y las fibras B y las fibras C. Que las fibras B, como se darán cuenta, son parte de las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Así que realmente por eso es que no las consideramos tanto. Las fibras C son las fibras amielínicas, que son más importantes para el dolor, mientras que las fibras A delta, A beta, son de las descritas en el dolor rápido, y A alfa, A gamma son las que vemos en la motoneurona alfa y la motoneurona gamma respectivamente. Lo que le da el nombre es el calibre de esa fibra nerviosa. A mayor calibre, menor la letra. Entonces, justamente de aquí que me interesa que se sepan eso, de cómo dependiendo de ese receptor de estiramiento, le da información al cerebro de cómo está la tensión del músculo, la longitud y la velocidad de contracción para poder ejercer una respuesta adaptativa específica. Ya. Ajá. Y aquí igual. El nuevo es ver lo del reflejo miotático, ver cómo tenemos primero el estímulo, que es el golpe de martillo, luego la información que es llevada por la fibra aferente, que es la aferencia, y que es percibida por el uso muscular, que entonces sería principalmente esa fibra 1A, porque estamos hablando del reflejo miotático. Entonces el uso muscular es el receptor, y al ser el receptor justamente es el que va a mediar esa respuesta motora
contractil del músculo. Llega al centro de integración, que viene dado por donde están las interneuronas y las motoneuronas, que son inervadas por esa fibra aferente primaria, y cuando es monosináptico, la vía monosináptica es la que da la fibra la fibra aferente primaria a la motoneurona alfa de la musculatura agonista para producir la contracción de esa musculatura agonista. En cambio, las fibras que son de la musculatura antagonista, a través de esas interneuronas, y por eso es que el reflejo miotático puede ser oligosináptico, porque son de poquitas sinapsis, entonces se inhibe la respuesta de la musculatura antagonista para propiciar ese movimiento de extensión, por ejemplo, en el caso del reflejo rotuliano. Y se darán cuenta, solamente estamos hablando de motoneuronas alfa porque son las que inervan las fibras extrafusales. Mientras que si hubiera una motoneurona que estuviera inervando a la fibra intrafusal, es que entonces se hablaría de la motoneurona gamma, que la función de la motoneurona gamma es más que nada mantener el asa gamma, es decir, permitir que ese uso muscular se mantenga sensando durante la contracción muscular. Similarmente, en cambio, en el reflejo miotático inverso se produce también una respuesta inhibitoria, pero es porque la fibra aferente primaria inerva interneuronas inhibitorias, y esas interneuronas inhibitorias entonces ejercen una respuesta inhibitoria a su vez sobre las motoneuronas alfa, que es lo que produce la relajación del músculo en respuesta a una contracción excesiva para protegerlo. Y justamente es esa relación complementaria entre el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso lo que permite mantener el tono muscular. Sobre todo porque en caso de no haber un control adecuado por parte de las estructuras supramedulares, es que entonces se producen los estados de hiperreflexia y lo que vemos en la extensión anormal y la flexión anormal. Ajá, entonces de este esquema, ¿qué es lo que me interesa que se sepan? Porque también eso es algo que veo que confunden un poco porque una cosa es, por ejemplo, en el caso del tracto córtico espinal y la función de la corteza cerebral, una cosa es que disminuye el tono muscular y otra cosa es que ejerza el movimiento voluntario. El que ejerce el movimiento voluntario probablemente sí requiera que se contraiga un músculo, pero para que se contraiga el músculo adecuadamente, ese músculo no puede estar rígido o tetánico, porque entonces no va a ocurrir el movimiento de forma adecuada. Es por eso que la función del tracto córtico espinal principalmente es la disminución del tono muscular. Y es por eso que como ese tracto córtico espinal está lesionado durante los estados de animal espinal o shock medular o sección medular completa, extensión anormal y flexión anormal, porque esa señal que debería estar enviando la corteza cerebral no está llegando a la médula espinal a través de esas interneuronas inhibitorias, es que entonces podemos ver que hay un aumento del tono muscular, porque justamente una de las funciones de ese tracto córtico espinal es disminuir el tono muscular. Y si se dan cuenta, también inhibe a los núcleos vestibulares y a la formación reticular pontina, porque justamente esas dos estructuras supramedulares, pero que son del tallo encefálico de otro nivel jerárquico un poco menor, entonces ejercen una función estimulante, facilitadora del tono muscular, aumentan el tono muscular. Es por ese aumento del tono muscular que se permite que haya una respuesta, por ejemplo, refleja, para poder mantener el cuerpo estirado o
estabilizado. Pero pero si vemos también la respuesta por parte de la formación reticular, sobre todo es a través de las motoneuronas gamma, porque justamente lo que ayuda es a cambiar cómo ese uso muscular se mantiene o contraído o relajado para poder modular el tono muscular. En cambio, el núcleo vestibular ejerce su acción de forma directa sobre la motoneurona alfa. Y al estar preservado durante los estados de extensión anormal y flexión anormal, es que ocurre la función o el estado de aumento del tono muscular de los músculos extensores en ambos estados, en ambas situaciones. El tracto vestibuloespinal es uno de los responsables de mantener ese tono muscular aumentado y en menor medida la formación reticular pontina. ¿Y qué incide también sobre los núcleos vestibulares? Los núcleos fastigiales del cerebelo, que recuerden que el cerebelo tiene 4 grupos de núcleos profundos o 4 parejas de núcleos profundos, que son los núcleos fastigiales, que son los que se encuentran más mediales, el núcleo interpuesto, que a su vez se conforma por 2 núcleos, uno que se llama globoso y el otro que se llama emboliforme, y el núcleo dentado. Que es importante que sepan de los núcleos profundos del cerebelo, que esos son los puntos de donde surgen las eferencias del cerebelo, y justamente por eso los núcleos fastigiales son tan importantes para el control del tono muscular, porque justamente median la respuesta del espinocerebelo y en particular del vermis cerebeloso para poder controlar la ataxia truncal, es decir, la capacidad del tronco para mantenerse coordinado y para movilizarse de forma coordinada, de forma de que su base, su centro de masa, se ubique por encima de su base de sustentación. Ahora, ¿qué es lo que hace el núcleo fastigial? El núcleo fastigial estimula a los núcleos vestibulares y al estimular a los núcleos vestibulares ocurre un aumento del tono muscular. ¿Qué otra porción también ejerce un aumento del tono muscular pero ya de manera más indirecta? Lo que sería el vestíbulo cerebelo. Pero el vestíbulo cerebelo, como tiene outputs, es decir, ejerce su eferencia de forma directa sobre el núcleo vestibular, y recuerden que la corteza cerebelosa, el punto de eferencia viene siendo la célula de Purkinje, y esa célula de Purkinje o célula arboriforme lo que el lóbulo flóculo-nodular que conforma el vestíbulo cerebelo es el que va a ejercer esa función inhibitoria. Y al ejercer esa función inhibitoria ayuda a modular el núcleo vestibular, pero de forma indirecta. Por eso, la lesión de la corteza cerebelosa incide de forma indirecta sobre el tono muscular, porque al cerebelo no poder ejercer esa respuesta inhibitoria sobre los núcleos vestibulares por parte del lóbulo flóculo nodular, que es el vestíbulo cerebelo, y de manera indirecta sobre el núcleo fastigial por el espinocerebelo, entonces aumenta el tono muscular. En resumen, tracto vestibuloespinal y núcleos vestibulares, formación reticular pontina y núcleos fastigiales producen aumento del tono muscular. En cambio, el tracto córtico-espinal, el tracto reticuloespinal medular, porque proviene de la formación reticular medular, y la corteza cerebelosa ejercen disminución del tono muscular. Vuelvo y repito: aumento del tono muscular, formación reticular pontina, núcleos vestibulares, núcleos fastigiales, disminución del tono muscular, corteza cerebelosa, corteza cerebral a través del tracto córtico-espinal y formación reticular medular. Justamente la interacción complementaria de ambos sistemas es lo que permite mantener un punto medio del tono muscular para que
el músculo no quede flácido, y si el músculo queda flácido no vamos a poder estar ni siquiera de pie. Y para que no haya espasticidad por parte del músculo que impida que lo podamos movilizar adecuadamente, como ocurre en el tétanos, por ejemplo. Justamente, si se dan cuenta, el tétanos, recuerden que produce una postura que se llama opistótonos. El opistótono, justamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento de la activación de la musculatura extensora, sobre todo de los miembros inferiores, más que de los miembros superiores, pero también de los miembros superiores en cierta forma. Y también hay extensión cervical. Es por eso que se ve completamente espástico, justamente porque hay una sobreactivación de esos músculos extensores. Porque recuerden que el tétanos está afectando a las neuronas inhibitorias, impide que la sinapsis de las neuronas inhibitorias se ejerzan de forma adecuada, y por eso queda la tetanización. Bueno, así como para ver un ejemplo de vida real. Pero eso es lo que me interesa. Disminuyen el tono muscular y cuáles son los elementos que lo aumentan. Y justamente vemos cómo varía cuando el tono muscular se encuentra aumentado o disminuido, porque ven la línea pespunteada A, justamente representa la línea donde ocurre la descerebración, porque en ese momento la corteza cerebral persiste su conexión cortada, y por lo tanto el tracto córtico espinal y el tracto rubroespinal y los tractos córtico reticulares y córtico vestibulares se encuentran lesionados. Entonces, como estamos quitando a uno de los mediadores que disminuye el tono muscular, así como entonces quedan el tracto vestíbulo-espinal preservado y el tracto reticuloespinal pontino preservado, que está aumentado, predomina su tono, que con respecto a la formación reticular medular. Es por eso que justamente la diferencia que predomina es la orden que produce el aumento del tono muscular, y como está predominando la respuesta de los músculos extensores mediada principalmente por los núcleos vestibulares y en menor medida por la formación reticular pontina, es que entonces se produce la extensión anormal, que es lo característico de la postura de descerebración, que justamente los brazos se encuentran en pronación y estirados, y igual que los miembros inferiores. En cambio, en la rigidez de decorticación, como ven, la línea pespunteada D, en la línea pespunteada D, vemos que se preserva la conexión del núcleo rojo, que justamente la conexión del núcleo rojo es lo que permite que predomine la respuesta flexora a nivel de los miembros superiores, que justamente es lo que se evidencia principalmente por la función de las células magnocelulares del núcleo rojo. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué es lo que hacen la línea pespunteada B y la línea pespunteada C? La línea pespunteada B le está lesionando lo que sería a la raíz posterior o raíz dorsal de los nervios espinales. ¿Qué pasa si lesionamos la raíz dorsal de los nervios espinales? Estamos lesionando a el arco reflejo. Estamos impidiendo que uno de los elementos del arco reflejo, que es la aferencia, lleve la información del uso muscular para el centro de integración. Y es por eso que al interferir con el reflejo miotático se produce una disminución del tono muscular, y esa respuesta extensora normal desaparece. Sin embargo, y aquí cabe acotar la función de la corteza cerebelosa sobre el tono muscular. Si la corteza cerebelosa se lesiona, entonces esas células de Purkinje, que ejercen una función inhibitoria sobre el núcleo fastigial y directamente sobre los núcleos vestibulares, queda completamente anulada.
Y al quedar esa respuesta inhibitoria del tono muscular anulada, empeora la rigidez, al punto de que ni siquiera la lesión de las raíces dorsales produce un alivio o una disminución del tono muscular, sino que aumenta el tono muscular de forma exponencial. ¿Por qué coloco estos ejemplos y por eso estos ejemplos son tan relevantes? Porque justamente permiten evidenciar la función y la interacción de todos esos centros de lo que sería la corteza cerebral, el cerebelo, los núcleos vestibulares y la formación reticular sobre el tono muscular. En resumen, en el tono muscular, ¿cuáles son las estructuras de control supramedular que producen aumento del tono? En los núcleos vestibulares, la formación reticular pontina y los núcleos fastigiales del cerebelo. ¿Cuáles son las estructuras que producen disminución del tono muscular? La corteza cerebral a través del tracto corticoespinal y de forma indirecta a través de los tractos córtico-reticulares y córtico-vestibulares. En la formación reticular medular y la corteza cerebelosa. Una vez que tenemos diferenciado eso, entonces, en la postura de extensión anormal, ¿qué estructura está preservada? Está preservada la formación reticular, sobre todo la pontina, y los núcleos vestibulares. Al estar preservados sobre todo los núcleos vestibulares y la formación reticular pontina, y al estar lesionados lo que sería el tracto corticoespinal, ¿cuál respuesta predomina? Una respuesta de aumento del tono muscular y una respuesta de aumento del tono muscular a predominio de los músculos extensores. En cambio, en la respuesta de decorticación, además de estar preservados el tracto, la formación reticular y los núcleos vestibulares y los tractos respectivos, entonces también está preservado el núcleo rojo. Y al estar preservado el núcleo rojo, los núcleos rojos, los tractos rubroespinales están preservados y se produce una respuesta predominantemente flexora sobre los miembros superiores. Ahora bien, en ambos estados, lo que es la extensión anormal y la flexión anormal, ¿qué pasa si lesionamos las raíces dorsales o raíces posteriores de los nervios espinales? Estamos lesionando el arco reflejo. Al lesionar el arco reflejo, el reflejo miotático, disminuye el tono muscular porque estamos impidiendo que se contraiga el músculo en respuesta al estiramiento de este. ¿Y qué pasa si se lesiona la corteza cerebelosa? Entonces empeora el tono muscular en ambos estados porque la inhibición que se tenía sobre los núcleos fastigiales se pierde y los núcleos fastigiales, como producen un aumento del tono muscular, entonces empeora tanto la rigidez de decorticación como la rigidez de descerebración. Y bueno, con respecto a la asa gamma, ¿qué es importante que sepan? Que la asa gamma se activa cuando la motoneurona gamma se estimula al mismo tiempo que la motoneurona alfa. ¿Por qué es importante que se tengan que activar ambas motoneuronas? Porque justamente la motoneurona alfa va a producir la contracción del músculo de las fibras extrafusales. Y para que el uso muscular se mantenga sensando, se contraen las fibras intrafusales por acción de la motoneurona gamma. ¿Qué es lo otro? Que la motoneurona gamma también se va a activar cuando es estimulada de forma indirecta por ejemplo, el tracto reticuloespinal principalmente. Entonces, justamente de esa forma, la formación reticular interviene sobre el control del tono muscular, porque al contraer la fibra intrafusal, entonces se está enviando una señal de que justamente hay contracción muscular y eso ayuda a modular de forma indirecta el tono muscular, porque entonces el sistema de control recibe el cambio de información y es lo que permite generar un cambio de respuesta. En el caso de la formación reticular medular,
produce una disminución del tono muscular. Y viceversa con la reformación reticular pontina. Yo creo que con esto ya por lo menos tenemos la mayoría de los puntos cumplidos con respecto a lo que me gustaría que tengan en cuenta para el examen. Igual cualquier otra pregunta estoy a la orden. Pueden escribirme por el correo lo que haga falta, igual con cardiovascular y cualquier otro tema que ustedes vean pertinente. Disculpe, profe, yo tengo una pregunta. Yo quería saber cómo estudiar esa parte de qué área de la corteza se activa más en los movimientos musculares, porque sí recuerdo que en el quiz, no sé si era una de sus preguntas, preguntaron acerca de los movimientos autogenerados y acerca de los movimientos que son como respuesta a algún estímulo, tipo qué áreas de las cortezas se ven más estimuladas ante esos estímulos. Ajá. Bueno, primero recuerden que eso ya, o sea, doy esta aclaratoria porque ya estás tocando temas que lastimosamente no son los que yo preparé directamente porque no fue el que les di, los que les di yo. Eso se los dio el doctor Sanguín. Sin embargo, lo que sí les puedo decir de cuando yo daba esas clases, yo por lo general lo que hacía era que en las láminas de corteza motora, que de hecho creo que hay algunas en lo que sería el seminario de marcha, porque justamente la corteza motora y todas esas partes contribuyen, y cuando hay lesión de la corteza motora incluso, puede producir lo que se llama apraxia, que la apraxia es un tipo de lesiones que impide que la persona pueda ejecutar un movimiento aprendido porque se le olvidó cómo hacerlo. Tú le pides a la persona que, por ejemplo, haga como si se peinara y no lo sabe hacer, a pesar de que no tenga ningún déficit motor. Es decir, no es por lesión del tracto corticoespinal que ocurre el hecho de que no puedes hacer un movimiento específico, sino que es por lesión de que se pierde el esquema interno de cómo hacer una tarea específica que se produce ese tipo de enfermedad. Eso permite como suponer cuál es la acción de esas cortezas o esas áreas corticales sobre el movimiento, porque justamente el esquema de cómo realizar un movimiento, que sería el plan motor, ya sé que tengo que primero para peinarme, tengo que agarrar el peine por el mango del peine y pasarlo por mi cabeza para poder alinear el cabello. Justamente los conceptos que codifican cada una de esas acciones y cada una de esas secuencias de movimientos que conforman la acción de peinarse es lo que está codificado en las áreas premotoras y área motora suplementaria. Lo que pasa es que ambas áreas tienen funciones que son complementarias. Así como tenemos el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso que son complementarios en el mantenimiento del tono muscular, el área premotora y el área motora suplementaria tienen funciones distintas sobre el control del movimiento, pero que se complementan. El área premotora se enfoca más en el control de, por ejemplo, lo que son movimientos de las manos, los movimientos, sobre todo lo que serían las manos, y guiados de forma visual, por lo que la integración visoespacial en buena medida se integra en el área premotora, porque además también la corteza premotora está muy cerca del campo ocular frontal que les comenté que modula los movimientos sacádicos. En cambio, el área motora suplementaria se encarga más de regular lo que es el inicio del movimiento, decirle al cuerpo de que está iniciándose un movimiento o decirle al cuerpo que se va a iniciar un movimiento, mientras que en cambio la corteza premotora se enfoca más en cuando finaliza un movimiento. Por lo menos creo que eso aparece como tal en las diapositivas del seminario de marcha. Déjenme revisarlo un momento.
para podérselas mostrar. Ajá, ya estoy abriendo la presentación. Avísenme cuando puedan ver la diapositiva. Ya se ven. Ajá. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Ajá. ¿Qué es lo importante de aquí? Justamente recuerden que así como hay jerarquía en el sistema nervioso central, hay jerarquía en la corteza cerebral. Y justamente en el sistema motor, los niveles jerárquicos en orden de mayor jerarquía a menor jerarquía, tenemos en mayor jerarquía la corteza de asociación multimodal, que es la corteza prefrontal principalmente, que justamente es la que se encarga de planificar los movimientos y planificar las acciones. Por eso es que el raciocinio, los juicios y parte del procesamiento del pensamiento consciente ocurren por acción de la corteza prefrontal. En cambio, las cortezas, el área motora suplementaria y la corteza premotora contribuyen las dos, pero de forma complementaria, perdón, pero de forma complementaria a la realización del programa motor. Y el programa motor, recordemos que, ya, que no se cargó aquí. Pero el programa motor, recuerden que es esa secuencia de contracción y relajación muscular que contribuyen al movimiento específico. Y justamente es lo que les estaba comentando que se ve lesionado en la praxia. Es decir, al no poder tener el plan de cómo ejecutar el movimiento, a pesar de que la persona entienda lo que le estás pidiendo, no lo puede hacer. Es incapaz de hacerla, pero no porque no quiera hacerla, sino porque no sabe hacerla. Entonces, aquí viendo lo mismo, justamente esa secuencia de contracción y relajación de grupos musculares involucrados en un movimiento, que justamente es lo que permite que podamos, en este experimento de equivalencia motora, escribir con la mano derecha de forma más fluida, porque es la mano dominante en la mayoría de las personas, o en este caso de la persona que lo escribió, escribir con la mano izquierda, escribir con los dientes o incluso con el pie. Justamente
dependiendo cómo se está haciendo la misma acción, porque ya se tiene considerado una secuencia de qué es lo que necesito hacer para escribir la A, la L, la B, la E y así, de poder escribir cada letra y conceptualizarlas, es que entonces se puede ejecutar el movimiento sin importar qué tipo de parte del cuerpo estemos usando, porque justamente hay una equivalencia. Entonces, por ejemplo, funciones de la corteza motora suplementaria, que incluye el área motora suplementaria y la preárea motora suplementaria, o la corteza que está anterior a esa, que justamente es la iniciación de movimientos voluntarios, el control ejecutivo del comportamiento y el control textual del comportamiento. En el caso de la iniciación de los movimientos voluntarios, habla de lo que sería el activarse esos movimientos que uno llama autoiniciados también, porque justamente modula el movimiento de reflejo. Aquí estamos hablando del sustrato anatómico complejo, que forma parte del movimiento voluntario y justamente una de las áreas corticales involucradas. Luego tenemos la corteza premotora, que a su vez, dependiendo si es la ventral o la dorsal, tienen funciones distintas. Pero si nos damos cuenta también, contribuyen a la descarga neuronal asociada al cumplimiento del movimiento. Entonces vemos cómo, por ejemplo, el área motora suplementaria se activa para decirle al cerebro que va a iniciar un movimiento. Y de hecho, eso se evidenciaba en estudios de resonancia magnética funcional o CT-PET. Son estudios distintos, pero que básicamente permiten evidenciar cómo cambian los niveles de activación durante una acción específica. Por ejemplo, se le pide a la persona que piense en que se imagina a sí misma haciendo una acción como caminar, o haciendo una acción como alcanzar un objeto, o batear un objeto, etc. Se activa justamente el área motora suplementaria para decir, mira, ya va a iniciar el movimiento. O inclusive, antes de iniciar el movimiento, veían que ya, o antes de iniciar una tarea ejecutiva, se activaba esa área. Mientras que la corteza premotora se activaba más al momento de que ya finalizaba el movimiento, para decirle al cerebro, ya, cumpliste esta tarea, culminó. Y justamente de esa forma se va modulando. Vemos cómo ambas funcionan en el programa motor, pero de forma complementaria. Igual como en la planificación de movimientos con guía sensorial en brazo, en la parte dorsal, y en la mano, en la parte ventral, que justamente forma parte de esa integración visoespacial y parte del tracto corticoespinal lateral, que va a inervar esa musculatura distal para poder ejercer ese movimiento de forma fina. Luego tenemos la función de la corteza parietal posterior, que sobre todo el área de asociación unimodal somatosensorial, que son las áreas de Brodmann 5 y 7, justamente integran todo el esquema interno del cuerpo. El tener interno del cuerpo permite planificar y ejecutar con mayor precisión los movimientos, que es lo que estaba hablando, es que el somatosensorial influye sobre el movimiento en específico. Aparte de la corteza prefrontal y las funciones que tienen planificación, que no voy a ahondar mucho más en ella. Pero básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta para al momento de considerar las funciones de las distintas áreas involucradas en la corteza motora, porque justamente son funciones que se parecen, pero son complementarias y no son las mismas. Ok, profe, listo. Muchas gracias, claro todo. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, sí, yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro, como que no sé si podría repetirme específicamente qué es lo que le gustaría como tal que supiéramos del animal espinal, porque realmente no sé, siento que quedó como... Ok, del animal espinal realmente lo que necesito que entiendan es que justamente lo que te permitió evidenciar ese experimento es que
se estaba lesionando el tracto corticoespinal. Como el tracto corticoespinal queda lesionado, la movilidad voluntaria quedó inhabilitada. Pero, ¿qué pasa? La movilidad refleja persiste. ¿Y por qué persiste la movilidad refleja? Porque el sustrato de la movilidad refleja, que es el arco reflejo, permaneció intacto. En este caso, el reflejo miotático. Por eso, en pacientes con lesiones por sección medular total o sección medular completa, a la larga, si bien al principio por el tema del shock medular, que es como cortar la conexión de internet de un solo coñazo, disculpen la expresión, justamente produce que el cuerpo no sepa qué hacer. Y como el cuerpo no sabe qué hacer, ¿qué es lo que hace? Va a su estado de predeterminado, que es estar relajado, flácido. Ya una vez que pasa el shock medular, que de hecho hay un indicador clínico para poder saber eso, que justamente que es que se recupera el reflejo a nivel anal, porque justamente hay un aumento del tono del esfínter anal externo, sobre todo, que es el que se controla de forma voluntaria. Entonces, justo esos reflejos como son el isquioanal y por ejemplo el cremasteriano, que se pierden al principio pero se va recuperando después porque ese arco reflejo está indemne, justamente conforme va recuperándose la indemnidad, como el cuerpo se da cuenta, el arco reflejo funciona, poco a poco va aumentando la espasticidad. Claro, si uno hace terapia física al paciente, no va a desarrollar tanta espasticidad y tampoco va a atrofiarse la musculatura por desuso. Sí, va a llegar un momento en el que la espasticidad va a ser tal que tú estimulas el tobillo lo suficiente o la rodilla lo suficiente y vas a generar clonías. Que el clonus son contracciones rítmicas que persisten debido a ese aumento del tono muscular por la preservación del arco reflejo. Y justamente al estar preservado ese arco reflejo, permite que esa respuesta a estímulos externos se mantenga. Dependen de los estímulos externos. En cambio, los movimientos voluntarios fueron abolidos. Y es por eso que al estar abolidos los movimientos voluntarios en esa persona con ese tipo de lesiones, no puede movilizar adecuadamente los miembros. Y por eso hacen escaras, por ejemplo. Y eso es justamente lo que tienen que ir considerando al momento de este tipo de pacientes, porque les van a llegar. Y justamente por eso es que quiero que entiendan como que todo eso, ese tipo de lesiones. ¿Respondí tu pregunta o...? Sí, profe. ¿Hay alguna parte que no haya que...? Perfecto. Igual si hay algo que quieran que repita, me avisan. Profe, disculpe, yo tengo una duda. O sea, no me queda claro el concepto o qué es lo que hay que aprenderse del asa gamma. Ajá. El asa gamma, recuerde que es un mecanismo de control del tono muscular. ¿Qué pasa si nosotros contraemos el músculo? El uso muscular se mantiene flácido porque disminuye la distancia, que entonces se hace más corta la distancia del músculo que con respecto a la distancia que conforma el uso muscular. Si la cuerda está floja, no suena. Piénsalo así. Que si está muy floja, no suena. Pero si está muy tensa, se rompe. Entonces, para poder mantener ese intermedio y para permitir que la cuerda suene, y en este caso que la cuerda suene hace referencia de que si el uso muscular está contraído, que es lo que pasa cuando se estira el músculo, porque es por eso que el reflejo miotático se da, cuando el músculo se contrae, para evitar que
deje de sensarse la propiocepción del músculo durante la contracción muscular, para evitar de que el cuerpo piense que el músculo dejó de existir o no se perciba señales cuando se contrae el músculo, lo cual sería muy problemático si uno se pone a pensar en eso. Entonces, la motoneurona gamma, que es la que se encarga de inervar de forma motriz a ese uso muscular, se mantiene contraído, tenso, que permite que la cuerda, que el instrumento suene, o en este caso que el músculo sense que hay una contracción. Y eso permite al cuerpo mantener la propiocepción durante la contracción muscular. ¿Cómo se activa el asa gamma? El asa gamma se activa cuando la motoneurona gamma se estimula al mismo tiempo que la motoneurona alfa. Porque entonces la motoneurona alfa se estimula, se contrae la fibra extrafusal y se contrae el músculo. Y para que el músculo contraído se siga sensando, la propiocepción, entonces se activa la motoneurona gamma al mismo tiempo. Dependiendo del tipo de motoneurona gamma, si es estática o si es dinámica, se va a activar, por ejemplo, la motoneurona gamma estática cuando está involucrados movimientos estáticos principalmente, estar de pie, estar sentado, porque en todo momento hay activación de esos sistemas. Lo que pasa es que no lo percibimos de forma consciente. En cambio, ya cuando la persona camina o hace movimientos más complejos como bailar, practicar un deporte, conducir, etcétera, se activan más motoneuronas gamma dinámicas porque hay cambios en la movilidad. No es que el músculo no se contraiga ni se relaje, sino que esos cambios ocurren de forma rápida. Entonces, por eso se tiene que activar de forma sincronizada, todas las motoneuronas alfa y gamma respectivas, para que entonces el cuerpo se mantenga sensando y sabiendo en todo momento dónde está cada cosa. Porque si llega un momento en el que el cerebro deja de recibir información de dónde está cierta parte del cuerpo, pueden ocurrir lesiones. O, por ejemplo, el movimiento no se obtiene el resultado deseado. Por ejemplo, si yo cierro mis ojos y trato de mantenerme sobre un solo pie, es más difícil para que mi cerebro reaccione porque pierde información de cómo está ubicado en el espacio, a que si mantengo los ojos abiertos, porque entonces sabe, mi pie se encuentra debajo de mi tronco y por eso puedo mantener la estabilidad, a que si cierro los ojos, porque entonces pierdo información, el cerebro pierde información. Y justamente para evitar perder información del músculo, se mantiene activada la asa gamma. ¿Me expliqué? Sí, profe, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos. Una última, disculpe. Tiene usted en sus láminas un esquema sobre que dice corteza, movimiento guiado por la corteza visual o movimiento, algo así, como que el sustrato era la parte visual. No lo entendí. Ok. Por ejemplo, hay movimientos que dependen de la guía visual, que justamente por eso la integración visoespacial es importante. Para ese tipo de movimientos es que se activa más la corteza premotora, por lo general. Mientras que para movimientos que a lo mejor no dependen tanto de que si estemos viendo o no, como pueden ser los movimientos respiratorios o los movimientos cardiovasculares, bueno, principalmente los respiratorios o el mantenimiento de la postura en cierta forma, entonces ya no se activaría tanto la corteza premotora, sino que se activarían otras áreas. Pero ¿qué pasa con la integración visoespacial? Que para nosotros es muy importante en muchas tareas. Por ejemplo, para poder ejercer llamada, por ejemplo, para poder ejercer acciones que requieran coordinación mano-ojo, jugar un videojuego, o jugar un deporte, o conducir. Todas esas son acciones que requieren coordinación visoespacial. Y para ese tipo de acciones la corteza premotora se encuentra muy activa. Pero, por ejemplo, hablar no requiere de que tú veas cómo va la boca, sino que recuerdes las palabras y las puedas decir adecuadamente.
entonces se activan otros sistemas. No se activa tanto la corteza premotora, sino que se activa más el área de Broca, se activa el área de Wernicke, y justamente no se va a activar tanto la corteza premotora, sino que se van a activar otras áreas. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Lo que pasa es que estas partes de los temas son, como se escapan un poco de lo que yo les doy en clase, les puedo dar como una explicación en base a lo que a lo que conozco, pero a lo mejor no necesariamente es lo que decida otro profesor que necesita preguntar en el examen. ¿Ok? Recuerden que es muy individual de cada quien. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar y en base a eso es que preguntamos. Y eso no es solamente único de fisiología, eso lo van a conseguir en todas las materias que vean y en los posgrados que decidan hacer. Porque básicamente cada uno piensa distinto y hace sus preguntas tal cual. Bueno, muchachos, con esto creo que podemos cerrar. Igual, como les digo, pueden escribirme al correo que le envié a Sofía para que me puedan responder para responderles cualquier duda que tengan sobre los temas que yo doy o en general que les pueda ayudar. Entonces, bueno, gracias por compartir su sábado en esto. Espero que les haya sido mucha utilidad. Y bueno. Profe, disculpe, una pregunta. Acerca de la clase que iniciamos el viernes, no sé, quería preguntarle si será posible que se suba al Drive este fin de semana, profe, porque el lunes nos van a empezar a dar, o sea, otra clase, la continuación, entonces es para no atrasar tanto los temas, porque eso nos pasó en la unidad de neurooficio y fue terrible, profe. Comprendo. Lo que pasa es que por lo menos con la parte de los audios sí les voy a tener que pedir que me tengan un poquito de paciencia porque mañana tengo guardia y justamente ahorita estoy priorizando otras cosas como por ejemplo tener listas las notas de los quizzes. ¿Ok? Entonces, para que me tengan un poquito de paciencia con respecto a los audios. Sin embargo, si tengo un chance del lunes de poder avanzar otra parte de la clase, sobre todo lo que es la primera hora del electrocardiograma, podemos hacerlo sin problema. ¿Ok? Pero también depende de la disponibilidad de los auditorios y todo eso. Igual cualquier cosa me mantengo en coordinación con ustedes y les estoy avisando cuando pueda subir la clase con la grabación. Vale, profe, muchísimas gracias. A la hora. Bueno, cualquier cosa permanezco atento. Vale. Feliz fin de semana y feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche.